Hoy es el último día que la Secretaría de Hacienda publica el precio máximo de las gasolinas. A partir de mañana quedan liberados. En la fecha era el 30 de diciembre, pero la Comisión Reguladora lo adelantó para el 30 de noviembre, o sea, mañana. Y le aprecio mucho al subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher, que me haya aceptado esta llamada. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Con mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Ahora, ¿qué significa esto que liberan el precio de las gasolinas? Porque la gente, pues, está preocupada porque cada vez que se libera algo, liberar es sinónimo de encarecer, ¿sí? Joaquín, aquí vale la pena recordar que este es un proceso que ya se ha venido dando a todo lo largo del año. Sí. Tú recordarás cómo a finales del año pasado la CRE estableció un calendario de liberalización donde se iban a estar quitando estos precios máximos en 5 etapas, ¿no? En distintas regiones del país, exactamente. Y de hecho lo que nosotros vimos es que en la medida en que se fueron quitando los precios máximos no se dieron escaladas de precios. Tú recordarás los primeros lugares donde se quitaron fueron en Baja California y en Sonora, ya después se quitó en el resto de la frontera norte, ya después en la parte centro norte del país, y finalmente este 30 de noviembre va a ser en la zona centro y en la zona sur sureste del país. En las zonas en que ya se dio este proceso de flexibilización donde se quitaron los precios máximos, que básicamente es en la frontera del país y en la parte centro norte, de hecho no observamos ningunos disparos de precios. Esa información está disponible en la página de la Comisión Reguladora de Energía, donde uno puede revisar lo que ha venido pasando con los precios de las gasolinas. O sea, ¿no se dispararon? Y de municipio, y no vimos ningún disparo. Observamos unos precios y un comportamiento de precios muy parecido a lo que se veía en el resto del país. Entonces, en ese sentido, el público puede estar tranquilo, el público del centro y de la zona sur-sureste, que es donde se va a liberalizar los precios para mañana, ahí pueden estar tranquilos que no esperamos ver ningunos disparos de precios, así como no los vimos ni para los estados de la frontera ni para los estados del centro norte del país. A ver, Miguel, una pregunta. ¿Quién va a fijar los precios entonces? Realmente va a ser cada estación de servicio. Obviamente hay una primera etapa y esto se te va dando por las distintas etapas de la cadena de combustibles. Pemex obviamente fija los precios para su producto refinado, pero también Pemex y otros importadores viene del precio internacional. Ya después obviamente estará toda la parte de la cadena de transporte y distribución, pero ya finalmente el precio al consumidor final, ese ya lo están determinando las estaciones de servicio en casi la mitad del país, y a partir de mañana será en la otra mitad. Entonces en realidad no vamos a tener un precio único, sino tendremos prácticamente precios casi por estación de servicio, donde ahí lo que sí hemos buscado es dar información acerca de los distintos precios en distintas estaciones para que los consumidores puedan comparar, y de hecho ya hemos incluso empezado a observar competencia a la baja en precios, aún en aquellos lugares donde todavía había precios máximos. Ahora, dime una cosa, estoy hablando con el doctor Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Dime, Miguel, ¿no tiene la preocupación de que estos grandes grupos gasolineros que hay, enormes y todopoderosos, se puedan poner de acuerdo para fijar el precio? Bueno, sí se mantiene, Joaquín, y es una pregunta bien importante la que haces, sí se va a mantener una supervisión permanente por parte de la Comisión Reguladora de Energía, por parte de la Secretaría de Hacienda y de manera muy importante por la Comisión Federal de Competencia, para asegurar que no hayan arreglos oligopólicos que intenten estar manipulando los precios. Y sí mantenemos las tres instituciones, tanto la Comisión Federal de Competencia Económica como Hacienda como la Comisión Reguladora de Energía, mantenemos dientes para volver a entrarle a precios en el caso en que identificáramos que empieza a haber un comportamiento para manipular precios en contra de los consumidores. Entonces, eso de hecho está establecido en ley, y mantenemos la fuerza y los dientes para poder entrar en caso de que identificáramos ese tipo de comportamientos, que reitero, hasta el momento no lo hemos visto en ninguna de las localidades donde ya se flexibilizaron los precios. Dime una cosa por último, en esto de los precios,
Va a depender ahora sí mucho del precio internacional del petróleo, del precio internacional de las gasolinas, pues importa la mitad de las gasolinas que consumimos, y de la cotización del dólar, ¿no? Exactamente, esos van a ser los determinantes principales. Obviamente esperaríamos también que en la medida en que el sector de combustibles en México se está abriendo a la competencia, también podamos estar viendo mayor eficiencia en toda la cadena, y eso también contribuya a que tengamos precios y márgenes más bajos en el sector, pero donde claramente, como tú lo mencionas, los determinantes más importantes van a ser el precio internacional del petróleo, que es el insumo principal, y también jugará un papel importante el tipo de cambio. Dime una cosa, ¿va a haber algún tipo de subsidio como para garantizar que no haya un disparo? No, lo que estamos haciendo, no estamos fijando ningún subsidio, pero sí estamos todavía durante 2018, lo que queda de este 2017 y durante 2018, tú recordarás, nosotros a inicios de año establecimos una fórmula que suavizaba las fluctuaciones implícitas en precios internacionales y suavizaba lo que se veía en el precio máximo al consumidor. Nosotros ya no vamos a tener precios máximos de aquí en adelante, pero de todas maneras durante lo que resta 2017 y 2018 nosotros vamos a seguir moviendo cada semana el impuesto que aplica a los combustibles para estar suavizando las fluctuaciones internacionales de manera similar a como hicimos durante este 2017. Podría interpretarse como un subsidio. Ya sé que te choca esa palabra, ¿sí? Pero vamos, podría interpretarse de algún modo, se puede interpretar. Sí, ahora, yo creo que más que interpretarla como subsidio, más bien es que no estaremos cobrando quizás la totalidad del impuesto. Que es un modo entonces es un modo de subsidiar el impuesto. Sí, si bien el impuesto va a seguir siendo positivo, y donde yo creo que es importante que haya un impuesto positivo, como tú sabes, obviamente pues el consumo de combustibles pues tiene una serie de efectos desde el punto de vista de contaminación, de congestión, etcétera. No, de la cadena de producción. No, toda la cadena de producción, que implica pues que sí, por eso en todos los países del mundo prácticamente cobran impuestos a las gasolinas. Es importante que haya eso. Entonces, en ese sentido no vamos a estar llegando a subsidiar el consumo de los combustibles, pero sí la idea es que sí estemos suavizando todavía durante este proceso de transición, que sí estemos todavía suavizando algo las fluctuaciones internacionales. Bien, Miguel, pues vamos a ver qué pasa mañana, y yo creo que esto sí es un antes y después de este país, liberalizar los precios de la gasolina. Sin duda es un cambio fundamental, Joaquín. Gracias, doctor, que te aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono y que nos hayas aclarado todo este panorama. Con mucho gusto, muy buenas tardes para ti, todo el auditorio. Muy buenas tardes, el doctor Miguel Mesmacher, subsecretario de Ingresos y la Liberalización de las Gasolinas. Yo voy en los anuncios.